Amigas, amigos, pues miren, tenemos este refrigerador de la marca Whirlpool. Ya lo habíamos vendido, se lo llevamos al cliente, se lo dejamos en su cocina, todo bien a gusto, inclusive hasta lo limpió mejor que nosotros. Pero resulta que simple y sencillamente no quiso enfriar. Nos llamó después de unas 4 o 5 horas que se lo entregamos y efectivamente al día siguiente fui a revisarlo, le dije que no lo desconectara y me di cuenta que no teníamos nada de expansión. ¿Cómo me di cuenta? Pues bueno, muy sencillo, solamente quité este cajón y ahí se alcanza a ver una parte del evaporador, color aluminio, color plateado, y estaba completamente sin hielo. Eso me indicó inmediatamente de que no teníamos expansión. Ahora, lo más extraño que cuando nosotros vendimos este refrigerador, antes de venderlo, pues lo calamos y estaba trabajando bien. No es culpa del cliente, efectivamente no es culpa del cliente, no le vamos a echar la culpa al cliente, pero estos aparatos a veces es imposible deducir cuándo van a fallar, ¿ok? A veces esto desafortunadamente pasa cuando tú vendes electrodomésticos, esto te va a pasar, que tú los calas, hasta los usas a veces tú un tiempo y ya cuando los vendes resulta que no sirven. Bueno, entonces este refrigerador sospecho yo que el problema de falta de gas no es. Si notan ustedes, es un refrigerador completamente virgen, no ha sido manipulado por nadie, entonces sí tiene gas, pero no enfría. ¿Por qué no enfría este refrigerador? Lo que yo sospecho que es el filtro deshidratador o el tubo capilar que tiene una obstrucción. El compresor lo descarto automáticamente porque se mantiene encendido. Si el compresor se apagara, entonces tendríamos que venir a hacer el diagnóstico de la pastilla 3 en 1 del kit de arranque, overload, protector térmico y PTC. Y si el PTC, el overload, están en excelentes condiciones, entonces si se sigue apagando el compresor es el problema. También vamos a iniciar este diagnóstico con unas pruebas de amperaje para mirar cuál es el amperaje de arranque y el amperaje de marcha. En este tipo de refrigerador, más o menos el amperaje de marcha es de 1.3, 1.5 amperios, más o menos, ya en marcha, 1.1, 1.5, por ahí más o menos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el diagnóstico. Si es necesario, vamos a poner una válvula de servicio aquí en la línea de baja presión, una válvula de servicio removible, solamente para ver si tiene gas. Pero eso ya lo vamos a hacer conforme vayamos avanzando en el diagnóstico. Pero en base a la experiencia, deduzco yo que aquí está el problema en el filtro deshidratador o tubo capilar. Sin temor a equivocarme, ¿ok? Pero siempre hay que estar 100% seguros de lo que vamos a hacer. Nunca se les vaya a ocurrir solamente llegar y cargar gas. Primero se hace el diagnóstico, porque a veces el compresor no sirve. No quiere decir que esté quemado, el compresor simple y sencillamente no está comprimiendo. También tenemos que tener ese punto en cuenta, ¿ok? Ahora, otra cosa que muchos técnicos hacen y que yo lo he hecho también es que cortan el tubo capilar y se fijan que salga gas del tubo capilar hacia afuera y del filtro deshidratador hacia afuera. Si el refrigerador tiene una obstrucción, digamos, no total, va a permitir el flujo de refrigerante hacia el tubo capilar, pero no te va a producir una expansión. ¿Por qué? Porque se está frenando en algún punto del filtro. ¿Me entienden? Entonces, al cortar aquí el filtro deshidratador, pues vamos a mirar que sale gas de los dos lados. Sale gas de acá y sale gas de acá. Pero eso no quiere decir que el refrigerador esté bien, que el tubo capilar esté bien o que el filtro esté bien. Cuando tú ya partes el filtro a la mitad, te das cuenta del problema interno que tiene. Inclusive si ya las bolitas están muy infladas, las bolitas absorbentes que trae, también eso produce una obstrucción parcial, no total. Es muy interesante tener eso en cuenta, ¿ok? Porque muchos técnicos llegan y cortan aquí y dicen, oh, es que mira, sale el gas de aquí para acá y sale el gas de aquí para acá, entonces esto no es el problema. Error. No cometan ese error también, como yo lo cometí también varias veces. Entonces vamos a hacer el diagnóstico. Muy interesante de esto. Prueba de amperaje para empezar, básico, prueba de amperaje. Y de ahí vamos a ir avanzando dependiendo pues que le vayamos rascando a esta cosa, ¿no? Le vamos a ir buscando a ver qué. Al final vamos a romper esto, el filtro deshidratador, después de haber hecho el diagnóstico acá. Pero es muy interesante tener en cuenta todos esos detalles, ¿ok? No cortar las tuberías sin antes hacer diagnósticos básicos, preliminares. Inclusive ya con la experiencia te tienes que dar cuenta más o menos por dónde debe de ir la cosa. Entonces iniciamos con las pruebas de amperaje y de ahí pues vamos a irle rascando. Si es necesario ponemos la válvula de servicio y si es necesario vamos a romper acá. Pues obviamente va a ser necesario, pero yo creo que hasta el final para mirar la condición de este filtro. Y eso que les digo de cortar aquí y de cortar acá, también lo vamos a hacer para que vean qué sucede. Pues vamos, refrigerador no enfría y si tiene gas, pues vamos a ver qué está pasando. Honestamente no sé si tiene gas, todavía no sé si tiene gas, pero sospecho que sí tiene. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a iniciar con el diagnóstico de este refrigerador. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la pinza perimétrica. Acuérdense que este refrigerador no enfría, prende el compresor pero no enfría, ¿ok? Vamos a medir cuál es el amperaje de arranque. Debe de estar entre más o menos... vamos a ver el amperaje de arranque, 13 amperios de arranque y de marcha debe de permanecer más o menos en 1.2, 1.5 más o menos, ¿ok? Este es el inicio del diagnóstico de este refrigerador de por qué no enfría y aparentemente sí tiene gas. Vamos a ver. Vamos a encenderlo y hay que poner mucha atención a los amperios. Ok, arrancó bien en 11 amperios. Se mantiene en 1.0, está digamos aceptable.
pero empieza a bajar el amperaje. Vamos a mirar hasta cuánto baja, vamos a dejarlo un par de minutos. Bueno, vean cómo empieza a bajar hasta 0.8, eso ya es demasiado bajo para este refrigerador. Regularmente al inicio debería de permanecer más o menos en 1.2, 1.3, hasta 1 amperio está bien, pero vean cómo va bajando el amperaje inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? El compresor está en marcha, pero no está comprimiendo el gas. Ya sea que porque le falte gas, no tenga gas, o tenga una obstrucción, filtro deshidratador o tubo capilar de este lado, ¿ok? Entonces, ese es el primer diagnóstico, primer síntoma, pero no podemos deducir si tiene gas o no. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, nosotros como técnicos ya analizamos que el compresor está encendiendo, no se está apagando. Si el compresor se estuviera apagando, el amperaje estuviera muy alto y no baja. En este caso el amperaje arranca como normalidad, pero conforme pasan los minutos empieza a querer bajar más y más y más. ¿Por qué? Porque por dentro el compresor ya no está comprimiendo nada. Hagan de cuenta que el compresor ya tiene un freno ahí y ya no está consumiendo la luz que debería de consumir, porque pues al no comprimir nada pues no consume electricidad, pues, ¿verdad? Y cuando el compresor está quemado pues es al revés, se queda pegado consumiendo más de lo que debe y se abre el overload del protector térmico. En este caso, un amperio extremadamente bajo no es bueno. Iniciamos mal. Allá por dentro en el evaporador pues no vamos a tener ninguna expansión debido a este amperaje demasiado bajo. Ahora, ¿cómo poder saber si tiene gas? Vamos a poner la mano aquí en la línea de alta presión, completamente fría, pero el compresor está prendido, ¿ok? Está completamente fría la línea de alta presión. Entonces nosotros no podemos deducir si tiene gas o no este aparato. Lo más fácil y lo que hacen muchos técnicos es llegan y rompen la línea de succión y ponen gas. Ese es el error número 1 y el error que deben de evitar, poner gas a lo loco. No pongan gas nada más por poner. Lo que vamos a hacer ahorita, después de que miramos ese síntoma, vamos a apagar el refrigerador y vamos a poner una válvula de servicio aquí, de esas desechables, de esas removibles. Ahora vean, antes de poner la válvula de servicio, vean lo que vamos a hacer. Dejen, controlo aquí. La ventaja con este refrigerador que tenemos la opción de poner la válvula de servicio aquí, porque la tubería es de cobre y se presta, ¿ok? En el lado de alta presión. También tenemos la ventaja de ponerla en el lado de baja presión. Regularmente se debe de poner en el lado de succión porque es la tubería más accesible y casi siempre es de 1/4 de diámetro o de aproximadamente 5/16, no 3/16. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a poner una válvula de servicio aquí en el lado de alta presión y vamos a poner una válvula de servicio en el lado de baja presión también. Voy a poner 2 válvulas de servicio, pero originalmente solamente deberíamos de poner una en el lado de baja porque es la única línea que nos queda más accesible a nosotros. Déjenme apagar el refrigerador. Vamos a poner su adaptador para la tubería. Vamos a instalarla ahí. Está más o menos para poder conectar la manguera. Y así le vamos a hacer en la otra línea de alta presión, solamente en esta ocasión. Regularmente con una es suficiente en el lado de baja, como lo dije, ¿ok? Vamos a ver. Dejen ver si quedó bien puesta. Ahí está, ya pusimos la primera de nuestras válvulas. Debe de quedar bien pegadita, déjenles enseño cómo. Debe de quedar en esta posición, así, bien parejita de todos lados, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a poner el manómetro aquí, con la línea de baja presión, y vamos a mirar qué es lo que hace. También voy a poner una válvula aquí, como les dije, para comparar las dos presiones, baja y alta. Bueno, pues ya instalamos las 2 válvulas aquí. De esta manera nosotros aquí podemos darnos cuenta inmediatamente si tiene gas o no el aparato. Por ejemplo, vamos a pinchar un poquito en la línea de baja presión para hacer una pequeña prueba, a ver si tiene gas o no, ¿ok? Vamos a meter todo hacia adentro de la aguja. Mientras esté abajo la aguja no se va a tirar el gas, si es que tiene gas. Ahí está. Vamos a abrir un poco. Efectivamente sí tiene gas. Vamos a abrir la línea de alta presión. Como repito, no es necesario poner 2, siempre se pone en el lado de baja porque es la línea más accesible que tenemos. La línea de alta presión siempre es de metal y es más pequeña que 1/4. Ok, sí tenemos gas. Ahora vamos con el manómetro para mirar cómo se comporta el compresor en marcha, primero por el lado de baja. Para eso vamos a conectar nuestro manómetro, el lado de baja presión. En este caso los colores del manómetro varían porque pues va a ser cambiado las mangueras, pero bueno, lo importante es que la podemos conectar ahí.
Ok, pues ya conectamos la manguerita aquí del manómetro. Baja presión primero porque vamos a hacer unas pruebas para que vean cómo se comporta el compresor. Con los síntomas que miramos al principio, ok. Amperaje muy bajo. Y seguramente la aguja del manómetro ahorita se nos va a caer hasta vacío porque pues no está comprimiendo el gas. Y sí tiene gas, ya miramos que sí tiene gas. Vamos a prenderlo. El compresor arranca en 15, bien. No hay ningún problema con eso. Algo muy importante que se me olvidó hacer, amigos, es abrir la válvula. Ok, si no, pues esto nunca vamos a tener medición. Y vean lo que les dije. Inmediatamente se va vacío. La aguja ya está en presión negativa. Eso quiere decir que tiene una obstrucción, filtro deshidratador o tubo capilar. Ahora, vamos por el otro lado a ver qué sucede por el lado de alta presión. Vamos a mirar qué sucede cuando lo apague el refrigerador. Ahorita vamos a ir a medir la otra válvula, alta presión. La presión empieza a aumentar. Vamos a ver. Ya, efectivamente la presión empieza a aumentar porque ya apagamos el refrigerador. Y el gas empieza a regresar a su posición. Básicamente tiene un tapón aquí en esta parte. ¿Ok? Bien, poco a poco empieza a subir la presión. Muy despacito, pero ahí va. ¿Ok? Vamos a cerrar la válvula. Bueno, vamos a dejarla así, abierta. Ahora vamos a conectar el lado de alta presión, el lado rojo. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a ver cómo se comporta esto. Usualmente solamente se hace en la línea de baja, pero bueno, en esta ocasión tenemos la posibilidad por las líneas del compresor. Abrimos. Y vamos a tener una lectura, efectivamente, presión positiva. Aquí, ¿se fijaron? Tenemos aproximadamente 75 PSI, 60 PSI más o menos, 65 PSI más o menos. Entonces vamos a mirar qué sucede cuando prendemos el aparato en la línea de alta presión y baja presión al mismo tiempo. Hay que poner atención a las presiones, que es muy importante, que eso es básicamente lo que estamos haciendo ahorita. Ahí está bien, ahí se alcanza a ver bien. Vamos a prender el refrigerador, amperaje de arranque bien, pero pues no tenemos compresión. Vean, cuando tenemos una obstrucción en el sistema, regularmente la baja presión se nos va a ir a vacío y la alta presión empieza a aumentar. Conforme pasan los minutos, esto se va a ir subiendo. Vamos a dejarlo ahí un par de minutos para mirar la presión, el alta presión hasta dónde se va. En ocasiones se puede ir hasta 150 o más. En este caso no creo que suba mucho, pero vamos a mirar la alta presión, a ver dónde se estabiliza en un par de minutos. ¿Se fijan ustedes? Ahí va aumentando presión poco a poco, mientras esto va disminuyendo. Es un síntoma de obstrucción muy evidente, más el amperaje bajo, pues eso nos indica de que pues, tenemos una obstrucción obvia. Dejémoslo 2 minutos. Bueno, pues esto es lo que está pasando, miren. Tenemos vacío y la presión de alta presión pues ya no se está moviendo para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se está moviendo? Porque básicamente pues probablemente la obstrucción sea parcial aquí en el filtro deshidratador. Ahora, vámonos a mover hacia el otro lado ya. Ya miramos amperajes, presiones y todo ese tipo de cosas. El refrigerador tiene gas pero no enfría. Vamos a apagar esto. Vamos a cerrar las válvulas para que no se nos tire el gas. Y vamos a hacer lo que hacen muchos técnicos de romper el tubo capilar, ¿ok? Inclusive yo lo hago también, lo hacía, pues ya no. Vamos a apagar el refrigerador. Quitamos el manómetro de aquí. Ese gas que se escucha es el gas que tenía dentro del refrigerador, para que vean que sí tiene gas. La línea del compresor de baja presión básicamente está en vacío, por eso que el amperaje está muy bajo. Vamos a... ahora sí. Bueno, ahora vamos a hacer esta pequeña prueba que no es la recomendable porque ya miramos el diagnóstico nosotros sin necesidad de andar rompiendo esto. Pero primero voy a romper el tubo capilar antes de romper después el filtro deshidratador, ¿ok? Vamos a... vean lo que sucede. Aquí vamos a romper el filtro deshidratador y debe de salir gas de ambos lados. Por eso les digo que las obstrucciones a veces no son... vean. Vamos a... aquí tenemos la salida de alta presión. Y de este lado vamos a mirar. De este lado, amigos, no tenemos nada de salida de refrigerante. Está completamente tapado el tubo capilar. Absolutamente nada, vean. Ya tiene abierto aquí su huequito. Entonces la obstrucción está en el tubo capilar. Mientras que acá en el filtro deshidratador está bueno, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer en este caso aquí? Pues lo que tenemos que hacer es destaparlo, inyectándole puro nitrógeno y si es posible un poquito de químico porque está completamente taponeado esta cosa. Vamos a romper el filtro deshidratador para mirar en qué condiciones está por dentro.
A ver, diagnóstico, tubo capilar tapado porque no nos está saliendo nada de gas por aquí. Absolutamente nada. En este caso no está saliendo nada de gas, pero en otros casos sí sale gas, pero la obstrucción, como les digo, no es tanto total, ¿ok? Digamos que es obstrucción parcial aquí. Vamos a romper el filtro. Y aquí nos vamos a dar cuenta si esto también está contaminado muy feo o no. Vamos a ver por qué se taponeó el tubo capilar, porque no se mira contaminado de aceite tampoco. Entonces tenemos que diagnosticar qué fue lo que pasó. Bien ahí. Ok. Vean cómo está saturado esto. Quiere decir que el filtro deshidratador ya no servía. Ok. Inclusive algunas de las bolitas ya no son redondas, están completamente rotas. Pero de este lado no se mira contaminado. Entonces probablemente fue una de las basuritas. Vean. Este pequeño residuo que se ve allí, alguna de las basuritas de las bolitas que se deshicieron, se le metió hacia adentro del tubo capilar, pasando a través del pequeño filtro que trae ahí y causando una obstrucción. Esto ya no servía. Entonces, diagnóstico, amigos, pues es el tubo capilar tapado, filtro deshidratador dañado, el refrigerador sí tenía gas y es el único que necesita, una limpieza de aquí, poniendo una válvula de servicio, desoldando la línea de baja presión para poder limpiarlo. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Saludos y nos vemos para la próxima. Hicimos el diagnóstico al menos y en el próximo video nos vamos a ver cómo le voy a hacer la limpieza y tal vez la carga de refrigerante.